Y seguimos con la semana de estrenos, ya sabes, quinta temporada de Café de Tarde y una semana en la que te estamos presentando pues también nuevas voces y nuevas incorporaciones, cosa que a mí me alegra mucho, porque el café, cuantos más ingredientes, pues más rico está, por lo menos a mí me lo parece. Y además, este espacio lo vamos a tener una vez al mes, pero es algo tan necesario, porque desde que nacemos con la necesidad de comunicarnos. O sea, ya nada más nacer, ya nos estamos comunicando. Y ella, que conoce muchísimo de comunicación, pues nos va a traer un espacio una vez al mes, los miércoles, que se va a llamar Comunicación para Principiantes. Marta Talavera, periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Manolo. Pues nada, vamos a ver, porque bueno, cuando decimos que cuando nacemos tenemos esa necesidad de comunicar, estoy completamente de acuerdo contigo, pero Ujú. creo que nos enseñan más a hablar que a A comunicar. comunicar. Y entonces, bueno, cuando ya vamos creciendo y vamos queriendo socializar, ahí nos vamos dando cuenta de que no es lo mismo. Que no tiene nada que ver, ¿no? De hecho, me lo decía fuera de antena. Me decía, no, sí, hablar, o sea, hablar. Hay quien habla por los codos. Y es verdad, todos conocemos a alguien que habla mucho y no dice nada. Ujú. O no comunica nada, ¿no? O no te llega O nada. después también esa otra parte malentendida de que aquellas personas que no hablan mucho, entonces no se comunican. Ujú. Bueno, sí, lo que pasa es que hay que descodificar ahí un poco de qué manera lo está haciendo. Y Ujú. creo que eso lo entendemos fácil, Manolo, cuando a lo mejor decimos que alguien habla otro idioma, ¿no? Ahí le ponemos mucho como de nuestra parte, pues Mm. si hablas un medio inglés indio ahí, te intentas... Porque entendemos que el otro, aunque esté hablando contigo, no tiene el mismo lenguaje, le está Ujú. tratando, están viendo ahí cómo se comunican. Pero cuando los dos estamos en el castellano, pues entendemos que es suficiente y ahí hay Hablar y un... listo. Entonces, Marta, ¿podemos decir que comunicarse es difícil o simplemente que no tenemos las herramientas para comunicarnos? O sea, para que sea una comunicación real y efectiva. A ver, yo pienso que realmente es difícil. Vale. Es complicado, es Ujú. complejo, ¿no? Pero también pienso que en realidad también es difícil simplemente porque no somos conscientes de lo que hay que tener presente, ¿no? Y que Vale. entonces cuando luego después queremos llegar al otro y de repente no estamos el uno dando con el mismo mensaje, pues a lo mejor se generan frustraciones, por ejemplo. Ujú. O yo qué sé, me pasaba hace muy poco, Manolo, de estar tratando de resolver una cuestión de trabajo. Y no sé si hay situaciones que a ti se te han podido suceder en alguna ocasión que, pero eso ya te lo dije, está en el email. Y dices, no, sí, yo no lo dudo. O sea, yo tengo claro que esa información, esa comunicación está ahí. Ujú. Pero de alguna manera, por alguna razón, no está siendo efectiva. Entonces, ¿para qué estamos queriendo trasladar ese mensaje? ¿Estás simplemente queriendo chequear que tú me transmitiste ese mensaje y te da igual si yo lo entendí, no lo entendí y de qué manera llegó a mí? Ajá. O verdaderamente con lo que nos vamos a quedar es que yo te estoy tratando de mirar a la cara, que estoy hablando contigo y me está quedando claro. Y a lo mejor eso implica a veces, Manolo, tener que bajar el nivel. Ujú. Igual que si nosotros habláramos otro idioma, aunque yo fuera muy adulto, si no tuviera un nivel alto de inglés, tendrías que bajar un poco Claro. y hablarme a mi nivel, Equiparar, ¿no? a mi altura. Y Ujú. eso no implica ni que yo soy media boba o que te estoy insultando o cualquier cosa, ¿no? Pero se hace en pro de esa comunicación. Claro. Quiero llegar a ti y entonces tendré que ajustarme Ujú. a la circunstancia. Ya está claro que tiene que ser algo que haya ese famoso feedback, ¿no? Para que se produzca una comunicación real. Entonces, ¿cómo podemos saber, por ejemplo, nosotros que estamos en un medio de comunicación, que Mm. evidentemente tú, que sabes expresarlo, que lo sabes hacer, y de hecho, que vas a hacer un espacio de comunicación, entiendo que sabes perfectamente los tips necesarios para que esa comunicación sea efectiva. Pero yo, por ejemplo, ¿cómo puedo saber yo cuando estoy comunicando de manera eficaz y efectiva? Yo que trabajo en un medio de comunicación. Ujú. A ver, yo pienso que evidentemente nunca puede haber una certeza 100%, ¿no? Pero yo sí que creo que es importante, y por ejemplo yo lo utilizo mucho, eso que se suele decir de lo de la retroalimentación. Yo estoy hablando y yo me voy encargando a medida que voy hablando contigo, Mm. no solamente de contártelo, sino de observarte. Por eso también pienso que esa comunicación del tú a tú, aunque Sí. pueda ser digital o lo que sea, pues también te da toda esa información que Ujú. en el fondo, sobre todo de este tiempo hasta ahora, intentamos mucho poner el foco en comunicación simplemente en la parte hablada. Y bueno, ahí hay Va más allá, hay ¿no? una parte muy gruesa,
pero bueno, tu cara también me va diciendo si tú me estás siguiendo. Yo, de hecho, hay una anécdota. Yo cuando estudiaba en la universidad tenía una profesora que decía, yo doy clase mirándote a ti. Y claro, yo al principio no lo entendía y ella me decía, porque el resto de la clase es plana, tú no. Tú gestualmente me estás diciendo, aunque no digas nada, si te estás enterando de lo que estoy contando o en algún momento hay un cortocircuito, ¿no? Entonces dice, evidentemente tu realidad de entendimiento no es una pauta 100% real del resto de la clase, pero como el resto parece que no está expresando demasiado, pues te tomo a ti como referencia. Y si Marta tiene cara rara, muy probablemente el 90% de la clase tampoco se esté enterando de absolutamente nada, ¿no? Pues entiendo que hay ahí esos mensajes de mirar a la persona o si no, que supongo que tú también lo empleas mucho, el ¿me sigues? ¿Me entiendes? Esto es lo que yo quiero decir o es tratar también de involucrar al otro en el proceso, que no termine siendo un monólogo de yo te conté esto. Y te suelto lo que tengo que soltarte y ya está, ¿no? Y si lo pillaste bien y si no también. ¿En qué momento te das cuenta, Marta, que quieres enfocar un poquito tu carrera profesional como periodista a fomentar más la comunicación? Es decir, oye, esto es necesario, que se sepa, que se haga, que se entienda. ¿En qué momento tú dices, yo creo que voy a enfocar por aquí un poquito mi carrera profesional? Para mí esto es muy curioso, Manolo, porque en realidad yo no creo que nada de lo que haya hecho profesionalmente yo lo he elegido conscientemente. Ajá. Siempre he pensado que son situaciones que me han elegido a mí primero y que yo he sabido escuchar ese mensaje y orientarme. La primera pauta quizás a lo mejor es esta misma, que es que soy bastante habladora y dentro de que me gusta mucho hablar, también disfruto mucho de una conversación y del escuchar. Entonces esto me llevó a hacer periodismo pensando que yo amaba el periodismo y, oh sorpresa, no, yo lo que amaba era la comunicación. A mí lo que me gustaba eran las personas. A mí me gustaba este ratito contigo. No quería estar en primera línea de ninguna noticia, un informativo, pues bueno, sí, lo podía hacer, pero me daba un poco igual, ¿vale? Entonces, a medida que yo misma también fui descubriendo que de lo grande que supuestamente era el periodismo, en el fondo a mí me gustaba nada más que un cajoncito, un cajoncito que también es bastante grande, sí, pero grande, importante, pero que era solo una parcela. Que no es lo que se entiende a día de hoy, Marta, discúlpame, como ser periodista, ¿no? La periodista de reportera, la periodista reportera con el micrófono ahí en el centro de la noticia. Es que, de hecho, es curioso porque me gusta, pero no me mueve. Y sin embargo, estos ratitos de café contigo, pues sí, esta conversación. Y no solamente por lo que yo pueda aportarte, sino el pasarlo contigo y el escucharte. O me pasaba en la radio también, que supongo que quizás tú has podido tener episodios así también, de tener invitados que en alguna ocasión me decían, qué bueno que me miras cuando me hablas. O que de repente me he ido por la conversación y tú has hilado. Y eso a mí me parecía tan loco, Manolo, porque decía, ¿y cómo no voy a hacerlo? Claro. Si estoy aquí, estoy tratando de, bueno, yo entiendo que tengo un guión, pero a lo mejor tú me estás contando algo que es la leche. Y yo no puedo estar nada más que centrada en no me voy a salir del guión, ¿no? Claro, no estás encorsetada, no te permite ver otras cosas. Y ahí ya descubrí que evidentemente dentro de lo que yo entendía que tenía que ser el espacio, había muchos profesionales y muchas maneras de hacer radio, que no eran ni mejores ni peores que la mía, pero que eran distintas, ¿no? Entonces, es esa cuestión de a mí sí me gusta la parte de la conexión con las personas. Y que ahí está esa dificultad después que nos ocurre de lo profesional en lo personal, es que yo entendí que tú me dijiste que el otro, que hay susceptibilidades personales inevitables que también hay que tener presente a la hora de comunicar. Claro, pues también se puede confundir el hecho de que tú seas capaz de comunicarte de una manera efectiva. Mucha gente lo puede confundir con ego desmesurado, como que vas de sobrada, como que te la sabes toda, y no es el caso, ¿no? Muchas veces caigo de antipática. Y yo caigo de antipática porque yo dentro de mi comunicación soy muy frontal. Ajá. Entonces,
todas aquellas personas que dentro de su sistema de comunicación lo que esté es el quedar bien, entonces todo eso confronta con, bueno, entiendo que hay unos mínimos que son universales o deberían ser universales, que de respeto y demás, pero que, bueno, lo entiendo, Claro. pero ese es el sistema de comunicación que yo he decidido tener, y lo ideal sería que lo tuviéramos conscientemente, para que luego todo eso que se proyecte en el otro pues no nos cause después a nosotros mismos pues malestar, porque yo ya sé que eso puede pasar y fluyo porque lo he elegido yo, ¿no? O lo puedo modular dependiendo de cada circunstancia si así quisiera, pero no dejo que sea la comunicación la que haga todo eso y no sepamos muchas veces por qué está pasando. Y la gente confunde. Cuando es claro que debería ser todo lo contrario, deberíamos de agradecer. Yo agradezco mucho cuando la gente tiene esa claridad y esa comunicación frontal y son capaces de decir, oye, pues esto, hombre, llegamos a acuerdo. De un tiempo a esta parte, y yo creo que eso también es maravilloso y nos ha ayudado mucho precisamente a trabajar la comunicación a medida que hemos ido introduciéndonos más también en la parte más emocional, y hemos empezado a descubrir la empatía, el poner límites, ya todas esas cosas se van conjugando mejor. Por eso, para mí, dentro de todo este concepto, yo he visibilizado mucho, que no es mío, pero lo he visibilizado mucho, el tema de lo de la comunicación psicoafectiva. Y es que al final, todo lo que tú piensas, todo lo que sucede en tu interior, tanto en la mente como en el corazón, luego tú lo verbalizas y todo eso está conectado. Cuando yo te digo algo, a ti te cae mal, no solamente por mi tono y cómo te lo digo, sino cómo tú lo recibes. Claro. Y el que tú lo recibes tiene detrás tu historia. Y yo a veces no soy responsable de tu historia. Entonces, bueno, está bien que tengamos empatía, pero la empatía también a veces se entiende un poco con... Y te sigo el rollo, porque me pongo en tu lugar. No, yo me pongo en tu lugar, pero me quedo aquí, en el mío, claro, que es este, y entiendo que te enfades, y entiendo que no te guste, pero no por eso... te sientes culpable ni tienes que compartirlo. Exacto. Está claro. Marta Talavera, en redes sociales, ¿eres comunicadora activa de redes sociales? Porque está claro que vivimos la era que vivimos, una era digital donde la imagen también es importante, también es necesaria, y la interacción con las redes sociales, pues sobre todo en estas lindes es algo muy, muy importante. ¿Cómo te llevas tú con las redes sociales? Me llevo bien, somos aliados. Reconozco que soy más usuaria que proactiva, porque entiendo que al final, verdaderamente, para hacer una gestión efectiva de las redes y que al algoritmo tú le encantes, pues tienes que estar muy, muy, muy presente y hacerlo muy bien. Pero, Manolo, nosotros que estábamos aquí, ahora ya también tenemos que anunciar a tus oyentes que tendremos la posibilidad ya no solamente de oírnos, sino de vernos, y que este contenido pues también va a quedar allí en redes para que lo puedan seguir viendo y compartiendo y seguir aprendiendo, porque esta parte, sobre todo, cuando yo te proponía, Manolo, el concepto de comunicación para principiantes, no es tanto desde un punto más altivo de yo soy la que sé yo sé y tú no, y ustedes tienen que aprender, ¿no? Sino que entiendo que muchas veces no le damos la importancia que tiene, y que para pulir y poder llegar a tener una buena comunicación, que a veces es lo que todos aspiramos, pues tenemos que dar un primer paso y ahí hay que empezar. Claro. Entonces, y ese principio a lo mejor... Hoy que arranca septiembre, para unos es un nivel 1 y para el otro es un nivel 5. Pues que no tiene por qué estar diciendo que todos estamos en la casilla de salida, por llamarlo de alguna forma. Entonces, bueno, para mí realmente lo que quiero o me gustaría, intento siempre con todo esto, es esa cuestión de sentir, pensar, comunicar. Y es, ni vale estos prontos de yo soy así, y yo lo digo y bueno, vale, pero vamos a pensar un poquito, vamos a retroceder un poco, y si podemos evitar tener luego que estar corrigiendo y demás, pues da sin daños colaterales. Sí, vamos a intentar hacerlo de manera... A poder ser, ¿vale? De manera agradable. No. Que no sea como Jessica Rabbit, ¿no? Que diga que me dibujaron así, ya está. No, vamos a aprender y en muchos casos a desaprender para volver a aprender cositas
que quizás estamos errados y aquí estamos, evidentemente, para mejorar. Para mejorar, Y porque para entretener y para informar. se fortalecen muchas cosas, porque a mí me llegan a veces personas con un enfoque muy profesional de, bueno, pues lo quiero para trabajar, lo quiero para llegar mejor a a mi equipo, o quiero hacer conferencias. Y le ponemos mucho el foco a la oratoria y es la comunicación. Si la oratoria es complicada, olvídate de dominar la oratoria sin dominar primero la comunicación. Comunicación la necesitamos todos para el día a día. Te dediques al periodismo o no. O sea, a mí me puede gustar más y a ti te puede resultar más atractivo porque nos dedicamos a esto. Claro. Pero que todos, cada uno de nosotros, desde que nos levantamos, pues tus hijos, tu pareja, tu compañero de trabajo, tu jefe, contigo mismo. O sea, es decir, esta comunicación que tienes contigo de, coño, quiero decir que sí, pero le estoy diciendo que no, o al revés, ¿no? Que bueno, porque seremos más felices. Y a mí desde la parte de las relaciones de personas me parece brutal. Yo he aprendido a comunicarme con gente que es muy importante para mí. Y eso no significa que entonces yo, Marta, tengo que dejar de ser yo. Ni tampoco exigirle al otro que como yo hablo por los codos y soy capaz de tener largas conversaciones, que el otro tiene que estar a mi mismo nivel, ¿no? Pero tampoco no ofenderme porque detrás de toda mi parrafada haya un ok, vale. Es que a veces que te generan toda esa frustración de, ¿en serio? ¿No tienes nada más que decirme? O sea, todo lo que te he dicho, no, por ejemplo, cuando escribes, no, todo lo que te acabo de escribir, tú me preguntas así, o sea... Sí, entonces... Y es entender que sí, que vale, que a lo mejor esa es la comunicación. Es su comunicación persona, y que realmente interesante. Dentro de incluso toda esta psicología que se está moviendo mucho de si las banderas verdes, las banderas rojas y todo esto, bueno, hay una línea fina entre después ser un comportamiento no deseado como pudiera ser un ghosting o cualquier otra movida de esa línea y ese sistema de, bueno, en el fondo eres tú quien me está exigiendo a mí que yo lleve mi comunicación a otro punto cuando ya con lo que te dije debería ser suficiente, donde puede entrar un poco hasta la manipulación del otro para llevarte a su terreno, ¿no? Entonces, por eso cuando tú me decías, la comunicación es complicada, lo es, porque además creo que lo peor de todo, que es la parte retadora, es que aunque crees que lo tienes dominado, cuando das con otra persona, pártete de cero otra vez. Pártete de cero otra vez, claro. Porque cada uno es un puzzle. Entonces, como, diferente. Dios mío, otra vez estoy aquí. Pues sí. Bueno, yo lo que tengo súper claro, Marta, y escuchándote ahora y comunicándome contigo, lo tengo aún más claro, porque cuando yo contacto contigo para hablar, para que te vengas a café de tarde, para poder compartir contigo también este ratito, cosa que te agradezco además porque sé que tienes una agenda pilladísima. De hecho, vas a poder solo estar una vez al mes precisamente para poder hacerlo como sé que te gusta, para poder hacerlo bien. Lo que me atrapó de la comunicación de así de entrada fue la pasión. A mí la pasión me puede. O sea, yo cuando veo que alguien vive y siente lo que hace, y eso para mí vamos. Hombre, a ver, muy difícil no me lo pusiste tampoco, Manolo, porque a mí también una radio me puede más que cualquier cosa, porque realmente también mis inicios dentro del periodismo también fue dentro de la radio. Era un medio que no esperaba que me gustara de esa manera, pero bueno, yo te contaré como anécdota que mi madre, como yo hablaba mucho, me decía, ay, pareces una radio, Marta. ¿En serio? Y le digo yo, mira, pues tanto me lo dijiste Pues aquí estoy. que me fuiste condicionando de alguna manera. Así que yo creo que ha sido un combo de circunstancias perfectas. Así que seguiremos tomándonos ese cafecito contigo. Por supuestísimo. Entonces, para conocer un poquito más a Marta Talavera, ya sabemos que eres periodista. Pero un día en tu vida, ¿cómo es un día normal? O sea, desde que te levantas hasta que te acuestas. Porque no solo estás con el tema de la comunicación, estás con más cosas. Porque llevas también comunicación con una empresa. Claro. O sea, tú tienes un no parar, ¿no?
Claro, realmente yo lo que me dedico es a la asesoría de comunicación, que por eso también cuando hablábamos de este espacio era, pero ¿cómo enfocarlo? Bueno, pues más allá de que esto a mí me apasione, también tiene mucho vínculo con el que es mi día a día. Tu día a día. Está claro que de la parte de la asesoría de comunicación, el periodismo está muy presente porque sobre todo lo que trabajo con los clientes es el contenido de esa comunicación. Las agencias de marketing trabajan muchas veces lo que es ese entorno de pues cómo promocionar, cómo hacerlo más visible, más atractivo, pero a veces, dependiendo de los equipos, de cómo estén configurados, el contenido es un poco delicado, ¿no? Y se pone en pro de mensajes que sean más vistosos y de más ventas, comunicaciones que es como, uff, pero es que esto no es verdad, esto así tal cual, Claro. no es. Y también es importante para mí que le restemos el miedo al postureo, ¿no? ¿Por qué tendemos en la comunicación, sobre todo muchas veces, a emplear palabras o mostrar al otro una parte de nosotros maquillada? Y es, mira, soy Marta, mido 1,63 y yo puedo ser maravillosa con 1,63. O sea, es decir, que no hace falta que empecemos a, bueno, pues ahora te pillo desde abajo y qué tal y que no sé qué. Mira, yo no soy modelo, yo no necesito... Entonces, bueno, puedo entender y me parece estupendo que aprovechemos los contenidos de la comunicación para que todos los mensajes sean bonitos, porque todo lo que es bonito es maravilloso, pero que tengamos un poco de cuidado de luego después cómo se nos van las manos con los retoques, ¿no? O dentro de la parte corporativa, pues sin medir mucho el tema de lo de los colores o el tratamiento con los empleados, que pueden parecer tonterías, que sobre todo las pequeñas empresas no lo tienen tan presente, entre otras cosas porque no tienen departamentos en sí y entonces en este caso externalizan o porque consideran que para ellos no es muy importante. Y es, bueno, yo cuando llego a todos los sitios soy Marta Talavera, no me llamo Marta Talavera aquí y Martita Santana en otro lado, no, o sea, tú tienes tu identidad y tú deberías de defender tu identidad allá donde vayas y no permitir que de repente alguien ahora escriba tu nombre con una H o se lo quite o le ponga una B o le ponga una V. Pues que toda esa mentalidad también de que la comunicación no es solo marketing y que en este caso no se trata tampoco de ese mensaje de si quieres más a papá o a mamá. No, a mí el marketing me encanta y somos unos aliados de la leche. Pero a veces por desconocimiento o por presupuesto, porque entiendo que también en ocasiones eso está muy, muy vinculado, se tiende a ir nada más que a una vertiente. Y entonces, dependiendo de con quién estés arropado, pues la otra se queda un poco coja. Como norma general, si no se le presta mucha atención, no suelen haber grandes fuegos, porque salvo que sean empresas tochas, los errores de comunicación que se producen no es que sean gravísimos, pero sí hay que tenerlos presentes. Sí, que tener en cuenta lo que precisamente ahora que donde todos somos súper visibles, hay una competitividad de la leche, pues ahora más que nunca. Porque ¿estamos preparados? O sea, las empresas están preparadas para recibir esa formación, para darle la importancia que tiene. O sea, tú cuando contactas, ¿no? con empresas, con entidades, ves que realmente hay una realidad de cambiar, de ir a mejor. Hay dos posturas. Si hay realmente una receptividad a vamos a trabajar porque esto yo lo considero importante. Donde ya la receptividad empieza a perder fuelle un poco, es cuando se dan cuenta de que realmente implica trabajo. Vale. De que necesitamos trabajar juntos, porque yo transmito tu mensaje. Esto no se trata de que tú me pongas a trabajar y yo trabaje. Yo ejecuto, yo trabajo, pero en el fondo yo tengo que transmitir quién eres tú. Entonces yo necesito que este traje que te estamos haciendo a medida sea para ti. Yo no puedo ir a comprártelo y luego decirte, toma Manolo, póntelo. Y tú, vale, pues a mí ni el estilo este me gusta, ni me está bien, o yo no me siento bien tan holgado, tan apretado, este color me parece un horror. ¿Sabes? Entonces te estamos comunicando a ti. Entonces todas aquellas empresas o emprendedores que en el fondo lo que van buscando es tú gestiónalo, que esto es un rollo, que yo... Llévalo tú, yo no tengo tiempo. Ni sé ni quiero, pues suelen tener después un recorrido relativamente corto, porque también, entre otras cosas, por lo que hablábamos al principio,
como no somos capaces en este momento, muchos de nosotros, de tenerlo integrado en nuestra vida personal, cuando luego lo pasamos al laboral, que es mucho más complejo, se montan unos pifostios importantes, Manolo. Cuando lo ideal entonces es que lo tuviéramos más integrado de forma natural. Tú respiras y no lo piensas, tú caminas y no lo piensas. Pero ahí es cuando te empiezas a encontrar con un montón de dificultades que tú crees superado porque tú eres adulto y tú eres resolutivo y a lo mejor diriges a mucha gente y es como, ya, pero hemos pasado de dejarlo en automático a ponerle conciencia y a lo mejor ahí hay cosas que no, que podrían haberse hecho diferentes. Ujú. Oye, y en tu día a día tienes eso que llamamos de formación profesional, así como los directores de cine van al cine y están hablando de los planos, o sea, pensando en los planos, ahí este plano, que no sé qué. A ti, por ejemplo, cuando ves no sé, una gala o cuando acudes a un coloquio, a una charla, Sí me entra pasa, en marcha sí esa me parte. pasa. Pero es cierto que no es una cuestión enfermiza, pero sí me he dado cuenta que sobre todo es a lo mejor en entornos donde ya estoy más relajada, me digo, ay, qué horror, qué mal está hablando, o qué desagradable escucharlo durante un rato. De hecho, yo inicialmente cuando empecé con la radio, yo tenía un profesor de locución que lo amo, Juanjo, Ujú. que estábamos todos los compañeros y cuando llega a mí me dice, tienes un acento precioso, pero tienes una voz que pasados los 10 minutos aburre. Mira, a mí aquello me cayó como agua fría. Pero hubo otra parte donde, más allá de hacerme pequeñita, fue como, coño, este tío sabe de lo que está hablando. Y Claro. detrás de este comentario lo que hay es ¿tú quieres trabajar de esto? Pues tu acentito canario no va a ser lo único que te va a dar de comer. Empieza a cambiar otras cositas Ujú. que si no, más allá de Canarias, lo vas a tener complicado. Claro. ¿Y esto por qué te lo cuento? Porque yo ahora a veces escucho a determinados presentadores, digo yo, si este presentador hubiera tenido a Juanjo, ¿cuánto lo hubiera cambiado? Es decir, esta forma de la manera de hablar que tenemos algunas personas Ujú. no es suficiente para dependiendo a qué te dediques. Y esto, igual que los cantantes y todas estas cosas, no hace falta que todos cantemos de la leche ni que seamos estupendos. Evidentemente. Pero que la herramienta esté ahí no es la única, o sea, no es la excusa de entonces ya lo sé hacer. Por eso esa parte del diamante y de pulir. Ujú. Es maravilloso que tú tengas la herramienta, Sí, pero, claro. pero vamos a trabajarla y a sacarle todo el potencial que hay ahí. Está claro que es una ventaja que tengas un buen coche para la carrera, pero si no sabes conducir bien, da igual que el coche tenga mucha potencia, no vas a coger las curvas como tienes que cogerlas, no vas a cambiar como tienes que cambiar, pues igual pasaría, por ejemplo, en el caso de la voz. Yo recuerdo con Emma Rodero, uno de estos Ujú. máster que dabas de fines de semana, y lo decía, dice, "Hombre, la voz, evidentemente, cuando tienes la voz y ya es una ventaja, pero si no Exacto. la sabes usar, si no tienes la capacidad de usarla, como digo yo, ¿no? De envolver, de entusiasmar, de atraer, pues qué penita, ¿no? Y porque esa es tu herramienta también de comunicación, Claro. vale, ya me cautivaste, pero ¿cómo me quedo? ¿No? Ya no es solamente ese canto de Total, sirena total. que te escuché, Ujú. como a lo mejor tener una canción y simplemente tener un estribillo bueno. Sí, Y es tú, verdad. bueno, yo qué sé, y el resto de los 3 minutos, ¿dónde estás? ¿Sabes? Entonces, bueno, Bueno, pero eso se puede aprender, ¿no? Y es lo sí, que vamos a hacer en este sí, espacio, en esta exacto. comunicación para principiantes. Para ir cerrando, pues sabes que los tipos de la radio sabes cómo se nos va el tiempo y más a los que nos gusta hablar y comunicarnos. ¿Qué vamos a aprender? O sea, ¿qué cambios crees tú que vamos a poder dejar u ocasionar en los oyentes? El principal para mí es ese, como digo yo, lo del cambio del paradigma. Es que pases de tener una comunicación en automático a que te lo cuestiones un poco, ¿no? Ajá. Y que seas capaz ya no solamente de oír, sino de escuchar. De Ujú. escucharte y escuchar a los demás. Vale, ¿no? Entonces ya con eso yo me daría más que por satisfecha. Pero lo interesante y a mí lo que me parece súper maravilloso de todo esto es que cualquier mínimo cambio que apliques, porque en el fondo esto necesita de práctica, Claro. yo puedo venir a contarte cualquier cosa que si tú sigues en automático, pues eso seguirá estando ahí, lo vas a ver en la reacción del otro
o de ciertas circunstancias, cómo cambia. Evidentemente no va a ser un cambio estratosférico, salvo que sea un problema gordo y demás, pero que como lo puedes aplicar en todo, no hace falta que te digas, bueno, es que yo no soy ejecutivo, yo no soy, da igual, vete a cualquier familiar o cualquier historia e intenta ver cómo lo resolvemos. Pero sí es cierto, Manolo, que también sobre todo me gustaría ya no tanto ser yo la que exponga, sino que si quienes nos están escuchando, nos puedan estar viendo, tienen alguna cuestión que nos quieran trasladar, pues que podamos hablar, que nos sirva de percha para ver a dónde nos lleva. A mí me estás haciendo plantearme muchas cosas. Yo estoy hablando contigo y pensando, ¿estaré yo comunicándome bien? Lo estaré haciendo bien, pero bueno, para eso precisamente va a estar este ¿Sabes espacio. a mí que me llama mucho la atención? Que yo, por ejemplo, tengo clientes que intervienen en espacios como este y después tú les dices, ¿tú te has escuchado? No. Entonces, es importante escucharse, ¿eh? Yo eso sí le digo a todo el mundo, sobre todo cuando empiezan en esto de la radio, ¿no? Y siempre digo, escúchense, porque si ustedes se escuchan van a ser capaces de percibir errores y nadie mejor que ustedes para contarse dónde están fallando y nadie mejor que ustedes para corregirse. O sea, que es súper importante que nos escuchemos a nosotros mismos, ¿no? Hay gente que dice, ay, pero eso es ego. Eso no es ego. Eso me da vergüenza. Eso es quererse y conocerse. Me da vergüenza porque esa no es la voz que yo tengo. Es la voz que tienes, pero que tú no sabes que tienes. ¿Pero por qué? Porque no nos escuchamos, nos oímos. Por eso siempre todo el mundo dice, ¿eh? Y yo tengo esa voz. Marta Talavera, mil gracias por aceptar la invitación a formar parte del equipo de Café de Tarde. Felicísimo de contar contigo y de poder aprender y compartir tanto como vamos a compartir en estos meses venideros en esta quinta temporada. Mil gracias. Pues volveremos. Bienvenida. Bueno, nosotros ponemos punto y final porque ya tampoco tenemos tiempo para mucho más. Mañana volvemos a partir de las 4:30, ya sabes, aquí en la sintonía de Radio Las Palmas y en Café de Tarde. Mi compañero Carmelo Enríquez ahí en los mandos y eligiendo la música como él sabe hacerlo. Mi nombre es Manolo Santana, todo un placer. Ya sabes que la vida está hecha para vivirla y no para padecerla. Hasta mañana.